Pasa el tiempo. Y hay artistas que el mundo recuerda en cuanto escucha los primeros acordes, que en los años que los tuvieron estaban en todas las radios, en todos los hogares, en los momentos más íntimos de millones de personas, que acompañaron rupturas y reencuentros y noches de soledad y mañanas de esperanza con la naturalidad de la música que llega exactamente cuando se la necesita. Y mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Miguel Gallardo fue uno de esos artistas. El 11 de noviembre de 2005, en la Clínica Anderson de Madrid, murió de cáncer de riñón. Tenía 55 años. Estaba preparando un nuevo disco. El título que había elegido era Aún tengo ganas de ti, una variación del nombre de su canción más vendida. Una declaración que era al mismo tiempo una despedida y una afirmación de que algo en él seguía siendo el mismo que había escrito esa canción décadas antes. 12 canciones inéditas que nunca llegaron a grabarse. La despedida que él mismo había diseñado y que la enfermedad no le permitió dar. Eso también dice algo sobre quién era. Que hasta el final estaba mirando hacia adelante. Que la siguiente canción, el siguiente disco, el siguiente proyecto, seguían siendo la forma natural de existir en el mundo. José Miguel Gallardo Vera llegó al mundo en 1950 en Granada, en una familia de clase media que cuando él tenía 8 años, perdió todo de golpe. La fábrica de jabones del padre quebró con la velocidad que tienen los colapsos económicos cuando llegan, sin tiempo para prepararse ni para amortiguar el impacto. Y la familia se mudó a Barcelona, de Granada a Barcelona, del sur al norte, de una situación a la que la vida empieza de cero, en una ciudad que no te debe nada y que no tiene ningún motivo para facilitarte las cosas más de lo que te las facilita a cualquiera que llega sin red. En Barcelona, mientras la situación económica de la familia se estabilizaba con la lentitud con que se estabilizan estas cosas cuando se construyen desde abajo, el joven Miguel fue lo que muchos jóvenes de familias con recursos limitados han sido en algún momento de su historia, el que trabaja en lo que hay. Aprendiz de imprenta. Botones de banco, el puesto donde uno aprende más sobre la naturaleza humana de lo que cualquier libro podría enseñar, porque los botones de banco ven a las personas en sus transacciones reales, y las transacciones reales dicen todo sobre quiénes son. Ayudante en una droguería, y al mismo tiempo el Conservatorio de Música de Barcelona, 2 clases semanales que en 2 años se convirtieron en sobresalientes. En solfeo, guitarra y piano. El aprendizaje formal que se construía en paralelo al informal, el de los días en que la música era el único espacio que le pertenecía completamente, el que no tenía que ver con lo que los demás necesitaban de él, sino con lo que él necesitaba de sí mismo. Ese ritmo doble, el trabajo que paga los gastos y la música que alimenta algo que el trabajo no puede alimentar, fue la formación que ningún programa de estudios hubiera podido diseñar mejor para alguien que iba a pasar el resto de su vida escribiendo canciones sobre la soledad y el deseo y la distancia entre lo que uno quiere y lo que puede conseguir. Porque esa distancia no era abstracta para Miguel Gallardo. Era la distancia concreta entre el banco donde trabajaba de botones y el conservatorio donde aprendía a tocar el piano. Entre la vida que tenía que vivir y la vida que quería vivir. La decisión que cambió el rumbo de lo que vendría llegó cuando le faltaba 1 año para terminar la carrera de ingeniería. La abandonó 1 año. No al principio, cuando el costo todavía era bajo y el sacrificio todavía no era real, sino cuando la meta estaba tan cerca que cualquier evaluación racional hubiera dicho que lo sensato era terminar primero y luego ver. Cuando ya había invertido años en algo que podía ofrecerle una salida profesional concreta y estable en un mercado que la música, en cambio, nunca garantiza. La guitarra vieja con las cuerdas oxidadas que sus amigos de esa época recuerdan como el instrumento donde nacieron sus primeras canciones, dice algo sobre el tipo de convicción que se necesita para hacer esa elección. No la convicción de quien tiene todo asegurado y puede permitirse el riesgo, sino la de quien no tiene nada asegurado y elige de todas formas. Que es el único tipo de convicción que realmente cuenta porque es el único que no puede fingirse. El encuentro con Tony Ronald, cantante y productor reconocido en España en esa época, fue el puente entre la composición en privado, el joven que escribía canciones en una guitarra con las cuerdas oxidadas, y la composición que el mercado llegó a escuchar. Alguien que vio lo que había en esas canciones antes de que hubiera evidencia externa de que había algo que ver. Esos encuentros,
el del artista que todavía no ha llegado con la persona que tiene la capacidad de ayudarlo a llegar. Son los que cambian el curso de las carreras de maneras que a veces son invisibles para el público, pero que son absolutamente decisivas para el artista. Las primeras canciones de Miguel fueron grabadas por otros artistas. Su nombre empezó a circular en los circuitos musicales de Barcelona de finales de los 60 de la manera en que circulan los nombres de quienes hacen algo que los demás quieren tener. No con el ruido de los artistas que se lanzan con campaña de promoción y cobertura mediática, sino con el movimiento más lento y más sólido de las reputaciones que se construyen cuando el trabajo habla antes que el marketing. El debut como intérprete, en 1972, vino con una complicación que casi termina con la carrera antes de que empezara. La discográfica lo lanzó con un nombre inventado sin consultarle. Un nombre que la industria consideró más comercial que el suyo, más manejable, más de lo que el mercado de ese momento pedía. El tipo de decisión que la industria toma con la convicción de quién sabe lo que vende y que el artista recibe con la mezcla de gratitud y resistencia de quien entiende el juego, pero que no quiere perder lo que es suyo en él. Miguel quería su nombre real, completo. El argumento de la discográfica era el que siempre tiene la industria, el mercado, el formato, lo que funciona. El acuerdo al que llegaron, el nombre artístico Miguel Gallardo como punto intermedio, resultó ser la decisión correcta, aunque al principio ninguna de las dos partes estuviera completamente satisfecha. A veces las soluciones de compromiso son las mejores precisamente porque ninguno de los lados las eligió con entusiasmo y por eso ninguno de los lados las saboteó. Quédate fue el primer número 1 en España. La canción inspirada en una joven llamada Milagros, cuya familia no aprobó que saliera con un músico sin futuro claro, sin los ingresos estables y la proyección profesional que los padres de esa época querían para sus hijas. Ese detalle, que el primer gran éxito de Miguel Gallardo, nació de una historia de amor imposibilitada por alguien que no creía en el futuro del músico, tiene el tipo de ironía que la vida produce sin proponérselo, y que ningún escritor hubiera podido construir con la misma eficacia. La desconfianza que le cerró una puerta se convirtió en el material de la canción que demostró que el futuro estaba ahí después de todo. Que el músico sin futuro claro tenía más futuro del que el padre de Milagros podía ver desde donde estaba mirando. Hoy tengo ganas de ti. La canción que lo definió para siempre. La que, décadas después de su publicación, sigue siendo lo primero que viene a la mente cuando se menciona su nombre. Fue escrita en uno de los periodos más solitarios de su carrera, cuando la vida de artista en gira había empezado a mostrar su cara menos glamorosa. Las giras constantes tienen una manera particular de producir soledad, que es diferente a la soledad ordinaria. No es la soledad de quien está solo porque nadie lo busca. Es la soledad de quien está rodeado de personas todo el tiempo, y sin embargo no tiene a nadie de verdad cerca. Los hoteles que se parecen todos, aunque estén en ciudades diferentes. Los aeropuertos que son el mismo aeropuerto en cualquier país. El conocer a mucha gente de manera superficial, nombres que uno aprende y que se olvidan a la semana siguiente, sin que ninguna de esas personas se convierta en algo estable y real. De esa experiencia concreta, no de una abstracción sino de lo que Miguel Gallardo vivía específicamente en ese periodo de su vida, salió Hoy tengo ganas de ti. 2 millones de copias. Versiones en media docena de idiomas. El tipo de éxito que se mide no solo en ventas, sino en el número de personas que la escuchan y sienten que fue escrita específicamente para ellas, que alguien logró poner en palabras algo que existía en ellas antes de que la canción llegara pero que no tenía forma. Eso es lo que hace a Hoy tengo ganas de ti diferente de los demás éxitos de su época. Que la soledad que describe no pertenece a una situación particular, sino a una condición humana más amplia. Que no hay que haber estado de gira para reconocerla. Que el mundo que la escuchó la reconoció de inmediato porque todos, en algún momento y de alguna manera, habían sentido exactamente eso. Miguel Gallardo se describía a sí mismo como alguien enfermizamente tímido, especialmente con las mujeres. Esa característica que en otro contexto podría parecer una anécdota de carácter o un rasgo menor de la personalidad, es en su caso la clave de toda la historia. El hilo que conecta la vida con la obra de una manera que pocas carreras artísticas tienen de manera tan directa y tan verificable. Las canciones sobre el amor y el desamor que construyeron su carrera
No eran ejercicios creativos sobre emociones ajenas. No eran el trabajo de alguien que observa la experiencia humana desde afuera y la traduce con habilidad técnica. Venían directamente de su propia experiencia de alguien que quería conectar con las personas y que encontraba en la timidez un obstáculo que la fama no resolvía. Porque la fama puede llenar los escenarios, pero no puede hacer que sea más fácil hablarle a la persona que te gusta cuando estás cara a cara con ella, sin el micrófono y sin el escenario. Y sin los miles de personas aplaudiendo. Otro ocupa mi lugar. El éxito que nació de una historia donde un amigo se quedó con la chica que Miguel no supo cómo abordar a tiempo. Es quizás el ejemplo más claro de esa dinámica. La experiencia tan específica que es al mismo tiempo completamente universal. El momento en que uno se da cuenta de que mientras estaba esperando el momento correcto, el momento ya pasó, que alguien más no estaba esperando. El artista que cantaba sobre el amor con una autenticidad que el público reconocía, vivía precisamente lo que cantaba. Esa coherencia entre la vida y la obra, que en otros artistas puede ser calculada o parcial, o el resultado de una construcción deliberada de imagen, en Miguel Gallardo era completamente real porque no podía no serlo. No tenía la distancia emocional que se necesitaría para inventarlo. El matrimonio con la actriz Pilar Velázquez en 1979 fue el periodo más estable de su vida personal. Los dos artistas que se encontraron en ese mundo donde las carreras tienen sus propios ritmos y sus propias exigencias y que encontraron la manera de construir algo juntos dentro de ese contexto. El hijo que nació en 1981. El asentamiento en Miami, que en esa época era el centro de la industria de la música en español, de una manera que ninguna otra ciudad latinoamericana o española podía igualar. La carrera que en los años 80 lo llevó al Madison Square Garden de Nueva York y al Greek Theater de Los Ángeles, dos de los escenarios más emblemáticos de la música popular en Estados Unidos, y que en ambos casos lo recibió con la respuesta de un público que no era el público de la música clásica, ni el de la vanguardia, sino el de las personas comunes que van a escuchar canciones que les digan algo sobre su vida. La nominación al Grammy en 1988. El reconocimiento de la Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York en 1990. Los nombres de los premios que se acumulan en una carrera cuando la carrera ha llegado a un punto donde ignorarla se convierte en una declaración sobre quien la ignora antes que sobre el artista. La vida que el joven de Granada que trabajó como botones de banco y dejó la ingeniería a un año del título, había construido desde cero era, en ese punto, todo lo que la música puede llegar a ser para alguien que la eligió como centro de su existencia. El divorcio de Pilar a finales de los 90 llegó sin los escándalos públicos que otros divorcios de personas públicas de su generación generaron, con los verdaderos motivos fuera del alcance de los medios, que tenían sus especulaciones pero no tenían los hechos, y que sin los hechos tienen menos con qué trabajar de lo que quisieran. Y con el divorcio llegó también el momento en que Miguel Gallardo tomó una de las decisiones más reveladoras de su carácter y de la manera en que entendía su relación con la industria que lo había formado. En lugar de forzar la continuidad de una carrera solista que veía declinar de manera natural, con la honestidad de quien puede leer el momento sin engañarse sobre lo que el momento dice, fundó Vera Music, su propia editorial y productora, y se dedicó a buscar y lanzar nuevos compositores y artistas con la misma energía que había puesto en su propia carrera, pero ahora desde el otro lado del proceso. Azúcar Moreno, Ana Belén, Sergio Dalma, Manuel Mijares, Valeria Lynch. Nombres que el público hispanohablante conoce bien y que en algún punto de su trayectoria pasaron por las manos de un hombre que sabía reconocer el talento, porque había tenido que confiar en que otros reconocieran el suyo cuando era el joven de la guitarra, con las cuerdas oxidadas. Su nombre siguió siendo relevante en la industria, aunque ya no estuviera sobre los escenarios. El disco de diamante que Sony A.T.V. le otorgó en 1999 por las ventas del catálogo de Vera Music no era un homenaje nostálgico a lo que había sido. Era el reconocimiento a alguien que había encontrado la manera de seguir siendo productivo después del centro de atención, de seguir contribuyendo a la música en español desde un lugar que no requería el foco, pero que era igualmente real. Eso también era Miguel Gallardo, el artista que no necesitaba el escenario para seguir siendo lo que era, que entendía que la música era más grande que su propia carrera, y que servir a esa cosa más grande, aunque fuera desde atrás, era tan válido como estar adelante.
A finales de 2004, cuando ya había empezado a delegar las tareas de Vera Music, con la tranquilidad de quien pone en orden lo que construyó, Miguel acudió a la clínica por síntomas que llevaban un tiempo siendo difíciles de ignorar. Lo que los médicos encontraron ya no tenía solución disponible. El cáncer de riñón, que había avanzado durante un tiempo en el que los síntomas no eran suficientes para alertarlo de manera inequívoca, había llegado al punto donde la medicina solo puede hacer lo que hace cuando ya no puede curar: aliviar, acompañar, ganar tiempo. No había tiempo suficiente para el disco. No había tiempo para las 12 canciones que ya tenía escritas o esbozadas. No había tiempo para el título que había elegido como última declaración artística: Ese Aún Tengo Ganas de Ti, que era al mismo tiempo una cita de lo que había sido y una afirmación de lo que seguía siendo. El 11 de noviembre de 2005, Miguel Gallardo murió, 55 años. ¿Qué fue Miguel Gallardo? El joven que dejó la ingeniería cuando le faltaba un año para obtener el título porque la música era lo que tenía que hacer, aunque la guitarra tuviera las cuerdas oxidadas y un agujero en el fondo y no hubiera ninguna garantía de que lo que hacía con esa guitarra llegaría algún día a alguien que no fueran sus amigos. El compositor, cuya timidez con las mujeres fue la fuente más directa y más honesta de algunas de las canciones románticas en español más escuchadas de los años 70 y 80. Que no escribía sobre el amor desde la distancia del observador, sino desde la cercanía del que lo vive, y no siempre sabe qué hacer con lo que vive. El artista que en el momento en que su carrera empezó a declinar, encontró la manera de seguir siendo útil a la industria desde otro lugar, sin el ego de quien necesita el centro de la atención para justificar su existencia, con la generosidad de quien entiende que lo que importa es la música, y no quien la protagoniza. Y el hombre que cuando la enfermedad llegó, estaba preparando la despedida que él mismo había diseñado, la última canción de una conversación que había durado décadas, y que la vida no le dio tiempo de completar. El disco que hubiera sido Aún Tengo Ganas de Ti nunca existió. Las 12 canciones quedaron donde quedaron, en los apuntes y en las grabaciones de trabajo que nadie terminó de pulir. La despedida que había diseñado no llegó a darse, pero el original, el que ganó 2 millones de copias y que sigue reconociéndose en cuanto suenan los primeros acordes, sigue ahí. Pasa el tiempo, y hay personas cuyo nombre se ha vuelto menos conocido que su música, que el mundo ya no siempre asocia inmediatamente con la canción que tiene en la memoria. Que si uno pregunta quién escribió esta canción, muchos no lo saben, pero si uno pone la canción, la reconocen al instante. Eso es lo que le pasó a Miguel Gallardo con el tiempo, que la canción fue más lejos que el nombre, que Hoy Tengo Ganas de Ti llegó a lugares y a generaciones donde el nombre Miguel Gallardo ya no llega de la misma manera, pero la canción está ahí, en ese espacio donde la música existe antes de que el nombre llegue a buscarlo, donde lo que alguien puso en unas notas y en unas palabras en un momento específico de su vida sigue llegando a personas que no saben nada sobre quién lo puso, ni cuándo ni en qué circunstancias, que es, en cierto modo, el lugar más permanente que existe, donde el artista ya no importa tanto como lo que el artista hizo. Y lo que Miguel Gallardo hizo sigue siendo exactamente lo mismo que era cuando lo hizo. Eso también es permanencia.